por cada persona, Señor, que pudo apartar este tiempo para estar en este lugar, para venir y adorar juntos, para venir y buscarte, buscar tu rostro en unidad, Señor, en armonía, en comunidad. Y gracias por la palabra, Señor, que has preparado para este día. Nuestros corazones están dispuestos, Señor. Nuestros corazones están abiertos para recibir tu revelación, para recibir tu palabra. Aclamamos para que tu palabra transforme nuestra vida, no solo nos dé más conocimiento, trae transformación, Señor. Trae un ánimo, un sentido de urgencia para llevar a la práctica lo que aprendemos en tu palabra, Señor. Que estamos en esos tiempos donde necesitamos avanzar en las cosas que tú nos vas enseñando, Señor. Hoy te damos gracias y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hoy, durante 3 domingos, vamos a estar viendo esta serie que lleva por nombre El precio del amor. ¿Ok? Y vamos a estar, porque justamente en este mes, y justo durante esta semana vamos a estar de retiro, en este mes se recuerda culturalmente, ¿verdad?, lo que conocemos como Semana Santa, ¿verdad? Y es un tema tan conocido que parece que pasamos por encima, ¿verdad? La mayoría de nosotros sabemos qué pasó en la Semana Santa, sabemos de qué se trata, pero muchas veces, sobre todo en la cultura latinoamericana, en Semana Santa, esa semana nos abstenemos de algunas cosas, ¿verdad? Esa semana hay gente que no come ciertas cosas, hay gente que dice, no, esta semana no puedo irme de rumba porque es la Semana Santa, ¿sí? Pero durante todo el año se portan como si no les importara, y solo esa semana lo recuerdan y le dan cierta importancia. Y quizás muchos de nosotros solo lo conocemos como una historia. Quizás muchos de nosotros no hemos comprendido suficientemente lo que significa todo lo que envolvió la obra que ocurrió en Semana Santa, esa muerte, esa resurrección. Y vamos a estar profundizando en algunas cosas, porque es importante que conozcamos qué es el Evangelio. Porque ¿qué es el Evangelio? Es la comunicación de las buenas noticias de que Jesús vino a pagar por nuestros pecados, a morir en sustitución por nosotros, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre y que gracias a eso usted y yo tenemos salvación. Ese es más o menos, en resumen, en el Evangelio, pero yo creo que la mayoría de nosotros conocemos intelectualmente el Evangelio, pero no lo hemos entendido. Y vamos a tratar estos tres domingos de profundizar en algunas cosas que yo creo que son importantes. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es solamente una buena noticia que oigo en algún momento. Es algo en lo que necesito creer, es algo que necesito vivir. Es algo en lo que necesito tener centrada toda mi vida. No solamente los domingos. El cristianismo no es un tema del domingo. El cristianismo no es un disfraz, una careta que me pongo el domingo cuando voy a la iglesia. Es un estilo de vida. Es una vida entregada en pos de un hombre, siguiendo las enseñanzas de alguien y persiguiendo los principios, buscando cumplir lo que Dios nos ha dado. Entonces, muchas veces, la mayoría de los creyentes hoy ha escuchado un evangelio diluido. Sí, entonces quiero en el primer punto profundizar un poco en esta pregunta. ¿Qué es el evangelio? ¿Ok? Porque no es de qué se trata el evangelio, no, ¿qué es realmente el evangelio? ¿Sí? Que es una frase muy conocida por nosotros los cristianos, que usamos con mucha frecuencia, que decimos así, yo creo en el evangelio, o nos dicen evangélicos, ¿verdad? Y más o menos tenemos un conocimiento, incluso podemos hablar el idioma del evangelio, pero es muy probable que no profundizamos, que no entendemos completamente. Mire, para Pablo era tan sencillo como esto, Romanos 1:16, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, a los judíos primeramente, pero también a los gentiles. Y Pablo decía, ¿saben que el evangelio es poder de Dios? La pregunta es si el evangelio es poder de Dios para tu vida. Si tú estás viendo en tu vida ese poder de Dios, porque si no lo estás viendo, por eso quizás te avergüenza. ¿Sabes por qué? ¿Por qué la mayoría de los creyentes hoy se está avergonzando?
porque no han conocido el verdadero evangelio. Lamentablemente, la iglesia cristiana moderna, no son todas por supuesto, ha predicado un evangelio diluido. Ha predicado un evangelio light, un evangelio que no te dice gran cosa, te dice ciertas cositas y tú vives, pero nos avergonzamos porque no hemos visto el verdadero poder que hay en el evangelio. ¿Y sabe por qué nos da vergüenza? Porque decimos, mira, quiero invitarte a la iglesia. Ajá, y la persona te pregunta, ¿y qué hay allá? Bueno, allá cantan. Sí, en el bar de la esquina también. Bueno, allá hay gente que podemos estar con otra gente. Sí, en el bar y en la discoteca también. Allá vas a conseguir paz. Sí, yo también consigo paz haciendo yoga. Y empiezas y no encuentras la manera de decirle a la gente, ¿sabes que el evangelio es poder de Dios para tu vida? ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de nosotros no lo hemos visto. La mayoría de nosotros no lo hemos vivido, no lo hemos experimentado realmente y nos avergonzamos muchas veces porque solo hemos conocido liturgias religiosas. Entonces, ¿cómo lo voy a invitar a la iglesia si en la iglesia, si va con ese short, le van a decir, si va con esos tatuajes, lo van a señalar? Entonces, estamos llenos hoy en la iglesia de liturgia religiosa, de dogmas de hombre, de costumbres, pero no necesariamente del verdadero evangelio. Colosenses 1, del 5 al 6, Pablo dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. El evangelio habla de esa esperanza que está reservada para nosotros en el cielo. Dice, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios. Y miren esta parte, y la comprendieron plenamente. No solo escucharon y recibieron la gracia de Dios, sino ¿qué pasó? La comprendieron plenamente. Y dice Pablo, este evangelio está dando fruto en ustedes. Y aquí empezamos a conocer algo del evangelio que quizás no se predica tanto. El evangelio no es solo la buena noticia que oímos para ser salvos y ya, sino que es algo que debe dar fruto en nuestra vida. Es algo que tiene que empezar a transformar cosas en nosotros. No solo habla de la gracia de Dios para nosotros, sino que habla de lo que esa gracia de Dios quiere producir en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida. No es solo un mensaje de justificación, sino un llamado a vivir en justicia. No es solo un mensaje de Dios te ha santificado por la cruz, pero la misma cruz te llama a una vida de santidad. Entonces empezamos, ¿por qué? Porque el evangelio se ha diluido. El evangelio de hoy se ha enfocado solo en la obra de Jesús y claro que es importante, claro que la obra de Jesús es todo y ya lo vamos a ver, pero también el evangelio habla de lo que debería estar produciendo en tu vida, del fruto que cada uno de nosotros debemos estar dando. El mejor ejemplo en la Biblia para mí que yo veo del evangelio en acción en una persona, lo consigo en Juan 8, capítulo 8, versículo 10 al 11. La Biblia habla de una mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. ¿Han escuchado esa historia? ¿Verdad? A lo mejor la vieron en The Chosen también. No sé si la historia está solo estoy inventando. Pero imagínense, ¿verdad? Encontrada en el acto mismo del adulterio. Solo la agarraron a ella. El hombre a lo mejor se escapó. Quién sabe qué pasó con el hombre. Pero ella fue tomada y la ley mandaba a apedrear a esta mujer, porque la paga del pecado era la muerte particularmente. Jesús, te conocen la historia, Jesús dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, nadie tira una piedra, ¿verdad? Entonces Jesús se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Y ella dijo, nadie, Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos se fueron yendo, todos los que la acusaban, Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Sí, tampoco yo te condeno, eso es aceptación, misericordia, amor, gracia. La ley condenaba a esta mujer, pero la gracia de Jesús dice, sí, la ley te condena, pero yo decido perdonarte. Yo decido darte el beneficio y el regalo del perdón. Pero el evangelio no es solo eso. El evangelio lleva la segunda parte. Vete
y no peques más. Es decir, lo que estás haciendo no está bien. Yo no apruebo tu conducta. Yo no apruebo la manera en la que estás viviendo. Y mi gracia te perdona y te limpia de pecado, pero también te da la capacidad de dejar de hacer lo que estabas haciendo. Así que en el momento de recibir ese perdón inmerecido, Jesús le pide a esta mujer, ahora levántate y no vuelvas a hacer lo que estabas haciendo. No vuelvas a caer, no peques más con lo que... Entonces el centro del evangelio y de toda nuestra vida de fe es Jesucristo, la obra de Jesucristo, pero también cómo esa obra está afectando o no mi vida. ¿Es poder de Dios para quién? ¿Es poder de Dios para mí? ¿Es poder de Dios para otros? ¿O simplemente no estoy experimentando eso? Creo que muchos hemos oído, y por eso estamos aquí en Semana Santa, es muy conocido el nombre de Jesús. Pero déjame darte un dato que quizás no conocías y que quizás te anime a incluirlo en tu lista de oración, tu lista de cosas para orar. Miren, en el mundo se estima que hay 8.6 billones de personas, ¿ok? 3 billones de personas nunca han oído el nombre de Jesús. Nunca, no han escuchado de todo eso, toda la historia que nosotros conocemos de Semana Santa, nunca lo han oído. Nunca, no han conocido este nombre en el cual hay salvación. Entonces, y los que conocemos el nombre de Jesús, estamos divididos. Nos peleamos entre nosotros. Estamos divididos en denominaciones, en formatos, en estructuras y perdemos la esencia realmente del evangelio. Pareciera que no es suficiente la obra de Jesús, que nosotros tenemos que agregarles cosas a la salvación. No, no te estoy hablando de eso. No necesitas agregar nada a la salvación que Jesús compró, pero sí necesitas responder al evangelio, responder a esa salvación. La Biblia dice, Romanos 3:23, tú te lo sabes, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie por sus propias fuerzas puede alcanzar el estándar de Dios. Nadie por más amable que sea, por más buena gente que sea, por más entregado que sea, por más generoso que sea, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ningún hombre ha podido y por eso necesitamos entenderlo. Porque quiero decirte algo, para poder relacionarnos con Dios, ¿sabes qué necesitas tu vida? Necesitas ser perfecto. Para que te puedas relacionar con Dios necesitas estar sin manchas. Para que te puedas relacionar con Dios necesitas vivir sin errores y sin defectos. Y quiero que levante la mano el que vive así. Si quieres relacionarte con Dios, Dios ha establecido esto. Y sobre todo, si quieres ir al cielo, tienes que vivir de manera perfecta. Le pregunto yo, ¿quién ha logrado eso? Entonces ahí empezamos a entender cómo Dios ha establecido esa meta gloriosa imposible de alcanzar por nosotros y por qué Jesús era tan necesario. Quiero hablarte de qué significa el nombre de Jesús. Creo que la mayoría lo sabemos, pero necesitamos abrazar esto. ¿Por qué? En la Biblia el significado de los nombres era algo importante. Por eso Dios le cambió el nombre a algunas personas, ¿verdad? Por eso era importante en la cultura hebrea, porque no se trataba solo de un nombre que sonara bonito, ¿verdad? No es como nosotros los latinos que buscamos, no, este nombre con este segundo nombre no suena bien, el nombre con el apellido, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos pensando y orando en los nombres de mis hijos, mi apellido es Barrios, el apellido de Ana es Ríos, entonces ya había muchas R. Entonces decía, no le podemos poner Roberto Ramón Barrios Ríos, porque es pobre niño. No va a poder decir su nombre hasta los 5 o 6 años con esa R, ¿verdad? Entonces uno empieza a buscar como los nombres. Bueno, este no combina, este sí combina. Pero el hebreo, en la mentalidad judía no ponían los nombres así, porque ellos sabían que esto marcaba el destino y el propósito de las personas. La semana pasada, en la historia de Ruth, vimos a esta suegra decir, ¿saben qué?
Llámenme Mara, porque en amargura está mi alma, en amargura. Es decir, los nombres significaban algo, tenían un propósito, marcaban un destino, marcaban a las personas. Y José y María no escogieron el nombre de Jesús. No fue que María, mira, por el Espíritu Santo, ¿qué nombre le vamos a poner a este muchacho? No sé, vamos a pensar, Lucas, no, Lucas ya está muy repetido. Bueno, vamos a preguntarle a ChatGPT cuáles son los nombres más utilizados. No, Dios mismo escogió el nombre porque era importante. De nuevo, Mateo 1, del 20 al 23. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, acuérdense que María le dice, estoy embarazada del Espíritu Santo, y José tuvo su duda. Y dijo, no la quiso difamar, pero quiso irse, quiso dejarla, porque era un poco extraño, lo que obviamente no había pasado nunca en la historia, algo como esto. Entonces, él estaba considerando hacerlo y se le apareció en sueños un ángel al Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre. ¿Quién le dijo el nombre? Dios por medio del ángel, ¿verdad? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hay mucha gente que tiene la duda, pero si era Emmanuel, no, la profecía hablaba de cómo será llamado y era la evidencia, vamos a hablar de eso la semana que viene, de el verbo encarnado, de Dios ahora, no es solo Dios, sino Dios ahora con nosotros. Entonces, Dios escogió este nombre, Yeshua, que es la forma, viene del nombre Joshua, que significa el Señor salva. ¿Qué significa el nombre de Jesús? El Señor salva. De todos los nombres que nuestro Dios pudo escoger para sellar la aparición del Mesías, escogió este. Escogió un nombre que significa el Señor salva. Jesús significa el Señor salva. Y era el mensaje que Dios quería marcar desde la primera aparición del Mesías. Y si hablamos de esto, entonces la pregunta es, ¿qué significa que Él sea un Salvador? ¿Qué es lo que realmente significa? Porque de nuevo, usted sabe que culturalmente lo que usted y yo tenemos en la mente por Salvador, tenemos a los Avengers en la mente, tenemos cuando pensamos en un Salvador, pensamos en alguien o algo que viene a librarme de mis problemas, que viene a sacarme de mis angustias, que viene a sacarme de mis preocupaciones. Y eso puede pasar, pero la salvación de nuestro Señor va mucho más allá de eso. Incluso el pueblo de Israel consideraba que ellos necesitaban un Salvador del yugo romano que había sobre ellos en ese momento. Y por eso cuando apareció Jesús, dijeron, tú no puedes ser el Mesías. Tú no puedes ser el Salvador. Es imposible que tú seas. Incluso 3 años caminando con los discípulos. 3 años y medio. Y lo vieron morir, lo vieron resucitar a otros, lo vieron sanar enfermos, echar fuera demonios, lo vieron hacer grandes cosas. Y en el momento en que se iba a ir, dice, Señor, un momentico, ¿restaurarás el reino de Israel? Yo creo que de la obra faltó algo. No, es que Jesús en ese momento no vino a hacer ese tipo de salvación. Porque muchos, sobre todo en la comunidad hebrea, no consideraban que necesitaban alguien que los salvara de ellos mismos. Porque ellos eran hijos de Abraham. Y para ellos eso era un estatus. De hecho, en una discusión, Juan 10 le dicen a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Antes, capítulo 8, Jesús le dijo, no, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Ustedes no son hijos de ningún Abraham, porque ustedes no quieren hacer sino la voluntad del enemigo, ¿sí? Entonces, hoy, usted y yo, es muy probable, o a lo mejor de otras iglesias, no sé, es muy probable que no consideremos que necesitamos ese Salvador en nuestra vida. Que necesitamos a alguien, sí, que chévere la noticia de que alguien murió por mis pecados,
y voy a ir al cielo, pero no hemos considerado que cuando hablamos de que Él es un Salvador, es que Él vino a salvarme de algo que está dentro de mí, que Él viene a salvarme de una naturaleza que me lleva a la condenación. La palabra salvar significa librar a una persona o a una cosa de un peligro inminente o de una amenaza mortal. Solucionar un problema grave o una situación difícil de la cual la persona no puede salir por sus propias fuerzas. Eso es lo que significa en el diccionario y lo vemos en Juan 3:16. Usted conoce el versículo: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y quiero, antes de terminar, permítame por unos minutos ponerte en contexto. Quiero hablarte de lo que Dios opina de ti y de mí. ¿Me permites hacerlo? Quiero hablarte de lo que Dios habla de nosotros, ¿sí? ¿Y por qué era tan necesario esto? ¿Por qué? Porque hoy en la iglesia tenemos un evangelio romántico distorsionado. Vamos a ponerle ese título. Tenemos un evangelio romántico distorsionado, ¿verdad? Un evangelio que dice que Dios nos ama a todos, que Dios nos perdona a todos, perdona todo lo que hagamos, que no importa, que la gracia de Dios es abundante, que la misericordia de Dios es nueva para nosotros cada mañana y Dios tiene... ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad, pero no podemos perder de vista que todas estas afirmaciones son verdad solamente por la obra de Jesús, pero que la realidad, y te voy a leer varios textos seguidos, la realidad es que Dios no es mi amigo. Dios es mi enemigo. Dios no me ama como nosotros entendemos el amor, no. Dios me ama porque mostró su amor en Jesús, pero el que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Quiero leerte algunos textos. Te voy a leer algunos del Antiguo Testamento, te voy a leer algunos del Nuevo Testamento para que veas que es el mismo Dios. Nahum, capítulo 1, versículo 2. Anote ahí, para los que no sabían que existía un libro de la Biblia llamado Nahum, ahí hay. Nahum, capítulo 1, versículo 2 dice: el Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios y es implacable con sus enemigos. Todos los que hemos pecado, hemos ofendido a Dios con nuestras vidas, nos hemos convertido en enemigos de Dios si Cristo no está en nuestras vidas. Salmo 7, versículo 11 al 13 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y quiero que sepas, a lo mejor tú dices, sí, el impío de afuera. No, la Biblia está hablando de ti, la Biblia está hablando de mí. El problema es que, de nuevo, las ideas románticas que hemos escuchado, nosotros pensamos en la palabra impío y creemos que la Biblia está hablando, no sé, de un violador, que la Biblia está hablando de alguien que ha matado. No, el impío es el que hace lo que a Dios aborrece. Y usted y yo estamos en esa lista. Y dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado, y asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Este no es el versiculito de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero te estoy leyendo la Biblia. Colosenses, Nuevo Testamento. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, dice la Biblia, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No el amor de Dios. La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero el evangelio son buenas noticias. El evangelio son buenas noticias, pero para que podamos valorar las buenas noticias, necesitamos entender las malas noticias en las que estábamos. Dios era nuestro enemigo. Dios estaba airado con nosotros todos los días. Dios tenía la espada preparada para matarnos por causa de nuestra impiedad, de nuestra iniquidad, de nuestro pecado, de nuestra maldad. Es más, no conoces, y no lo hablo solo para ti, lo hablo de mí también. No conocemos la profundidad de nuestro pecado. No conocemos lo que somos capaces de hacer cuando el pecado está gobernando en nuestra vida. Ustedes creen que, mire, si ustedes le hubieran preguntado a David, el de la Biblia, si ustedes le hubieran preguntado a David a sus 17 años, cuando adoraba al Señor allá con el arpa, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada más. David, ven acá. ¿Tú serías capaz de asesinar al hombre de una mujer solo por estar con esa mujer y ocultar tu pecado? Y David hubiese dicho, jamás. Yo sería incapaz de hacer eso. ¿Qué pasó con David? Porque es que no conocemos, usted y yo, la profundidad de nuestro pecado. Ahora, Cristo no vino a salvarnos solo del castigo de Dios. Cristo vino a salvarte del poder del pecado que hay en tu vida. Cristo vino a quitar la condenación, no solo porque vino a eliminar el juicio, sino que vino a darte poder para que seas libre del pecado. No solo para que seas limpio, sino para que seas libre del pecado. Dios es nuestro enemigo, era nuestro enemigo. Su ira estaba encendida contra todos nosotros, que éramos pecadores impíos. En ese grupo estamos todos. El día grande y terrible del Señor que habla la Biblia, donde Dios tomaría venganza de todos los que hacen lo malo. Quiero que sepas, en esa lista estábamos usted y yo hasta que oímos el Evangelio, hasta que entendimos lo que había sucedido. De nuevo, si no entendemos el problema tan serio en el que estábamos, no valoramos la obra del Salvador. A lo mejor en Semana Santa la recordaríamos y diríamos, sí, qué chévere, gracias. Y todo el resto del año viviríamos a nuestra conveniencia, tomando nuestras propias decisiones, sin honrar al Señor, sin amar al Señor con nuestras vidas. Romanos 5, del 6 al 11 dice, Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos. Y dice este versículo, siendo enemigos de Dios. ¿Qué dice la Biblia que éramos? ¿Y qué le iba a pasar a los enemigos de Dios? La ira de Dios. Yo no sé cómo eran tus padres, pero si le tenías miedo a la ira de tu papá, o a la ira de tu mamá, de una persona que tú dices, no, si esta persona se molesta, imagínense la ira de Dios. Usted y yo éramos merecedores de eso. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pueda arriesgar su vida por una persona muy buena. En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, impíos, malos, detestables, aborrecibles. Yo sé que son palabras que no nos gustan, pero eso es el pecado en la vida de cada uno de nosotros. Con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Y de nuevo, si no entendemos de dónde venimos, no vamos a valorar correctamente el regalo de la salvación, el precio de la salvación, que aún siendo enemigos de Dios, por medio de Cristo, los que hemos creído en Él, ahora somos llamados amigos de Dios por medio
de Romanos 3, del 23 al 24, leímos la primera parte, dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, versículo 24, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ahora, la pregunta importante, iglesia, es esta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Y qué significa cuando escuchas su nombre? ¿Qué genera en ti el nombre de Jesús? Porque la Biblia dice que en su nombre hay poder. Pero lo hemos usado tanto. Oramos por los alimentos y decimos en el nombre de Jesús, amén. Oramos por cualquier cosa y decimos, y lo hemos usado tanto que quizás ha perdido importancia, quizás ha perdido relevancia. No hemos entendido el poder que hay en su nombre. Jesús no era solo un líder social, un gran pensador, un líder religioso o solo un personaje histórico. Es la manifestación de algo de Dios. El Señor salva. El Señor a todos sus enemigos le da la oportunidad de arrepentirse, de creer en el Hijo de Dios y de convertirse en amigos. Primera de Juan 2:2 dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Así que miren, en esto podemos resumir el nombre de Jesús y la palabra salvación en la Biblia. No vas a recibir la ira de Dios ni el castigo por tus pecados, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Dios te ha dado la justicia de su Hijo al creer en Él y no pasarás la eternidad separado de Dios. El tema es si realmente tú y yo hemos reconocido el nombre de Jesús como el Salvador. Si realmente tú y yo hemos entendido de qué se trata. Porque cuando lo entiendes, cuando dimensionas quizás por un poco la transformación que hubo en tu espíritu, empiezas a decir, claro que sí, el evangelio es poder de Dios. Claro que sí, yo era enemigo de Dios y por la noticia del evangelio y porque creí en el evangelio, ahora soy amigo de Dios. Ahora puedo estar en comunión con Dios. Ahora no voy a pasar la eternidad separado de Dios. Es posible que suene muy radical algunas de estas afirmaciones, pero quiero decirte algo. Todo el que no cree en la obra de salvación del Hijo de Dios pasará la eternidad, estará separado de Dios en un lugar llamado infierno. Y Dios ha establecido una única opción para ser salvos. Dios ha establecido una única opción para alcanzar el regalo de su gracia. Quizás, yo sé que estamos en una generación donde ahora el lenguaje tiene que ser incluyente, donde el lenguaje tiene que ser, ¿saben? Dios no utiliza un lenguaje incluyente. Todos los caminos nos llevan a Dios. No, Dios, aquí no hay inclusión. Dios dice, hay un único camino. Hay una única forma y hay un solo nombre para ser salvos. Y es el nombre de Jesús. Los musulmanes, si no creen en Jesús, estarán separados de Dios por la eternidad. Los católicos, si no creen en Jesús, pasarán la eternidad separados de Dios. Escúchame, iglesia. Los cristianos evangélicos, si no creen en el nombre de Jesús, pasarán la eternidad separados de Dios. Porque no es por venir a una iglesia. Porque no es por cumplir una lista de tareas. Es si realmente en mi vida yo he entregado mi vida para que Él sea mi Salvador. Hechos 4:11 y 12 dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, dice este versículo, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser
salvos. Y yo le he pedido al Espíritu Santo mientras preparaba esto, y el Espíritu Santo trae una conciencia distinta, porque quizás esto ya lo he oído varias veces, pero trae una conciencia distinta para que cuando mencionemos el nombre de Jesús, sepamos. No sé si lo has visto, si has tenido la experiencia, pero cuando estamos orando por libertad en alguien, los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús. Los demonios se estremecen ante el nombre de Jesús. Ellos oyen el nombre de Jesús y se desesperan. Miren las historias de la Biblia. Jesús llega a un lugar y llega el endemoniado y se arrodilla y dice: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben. Pero es triste que los demonios tiemblen ante este nombre y los cristianos nos da igual. Solo lo recordamos en Semana Santa. Pero necesitamos ver que es mucho más que un evento, mucho más que un hecho. De nuevo, Dios no es incluyente en este mensaje. Dios no quiere ser subjetivo, no quiere ser... No, Dios dice, hay solo un nombre, hay solo una opción, hay solo un camino, y es creer en la obra redentora de Jesús. Primera de Juan 5, 11 y 12, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Pero te pregunto, ¿qué significa tener al Hijo de Dios en tu vida? El Evangelio produce fruto. El Evangelio produce transformación. El Evangelio no es una religión. El Evangelio no son dogmas, no son liturgias. El Evangelio son vidas transformadas y tiene que llegar el tiempo, iglesia, en el que empecemos a entenderlo y a comprenderlo plenamente. Para que entonces empecemos a decir, como decía Pablo, el Evangelio es poder de Dios. Para que empecemos cuando nos persigan, cuando se burlen de nosotros o cuando incluso quieran quitarnos la vida por causa de nuestra fe, tú estés tan firme en lo que has creído, no solo por una historia de Semana Santa, sino porque conoces la verdad, que no vas a tener problema con entregar tu vida. Cierra tus ojos por un momento. Quiero invitarte que por un minuto levantes tu propia oración. Ahí donde estás y le puedes decir: Jesús, yo quiero que reveles tu nombre a mi vida de una manera más profunda en este día. Yo no quiero ser de los que pelean por formas, por liturgias. Yo solo quiero ser de los que aman y tiemblan ante tu nombre. Trae un entendimiento mayor de lo que significa Jesús. Que cada vez que yo mencione este nombre en mi vida, simplemente se despierte adoración, entrega, sacrificio, amor, agradecimiento. Padre, esto no puede ser solo una historia más que conocemos de la Biblia o que vimos en una película en Semana Santa. Esta es la noticia, la gran noticia que trajo un cambio en mi destino eterno, que trajo cambios en mi naturaleza pecaminosa, que puso a disposición el poder de Dios para la transformación de nuestra vida.